Una comisión sagrada nos ha sido confiada. Por tanto, id y doctrinad a todos. Antes de ascender al cielo les dijo que debían ser los ejecutores del testamento, por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. La iglesia es la familia de Dios en la tierra, y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración. Soy yo guarda de mi hermano. Si pretendáis ser hijos de Dios, soy guarda de vuestros hermanos. El Señor tiene una iglesia por responsable de las almas de aquellos que podrían ser los medios de salvación. Somos peregrinos, rechazando los caminos de los impíos, viviendo conforme a las normas de Dios, consagrado a sus caminos y dando testimonio del Evangelio de Cristo para que otros puedan ser salvos. Si retenéis vuestra luz, alguien deberá ser dejado en las tinieblas a causa de vuestro descuido. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos, para que usted pueda sentir hambre y sed por más de su verdad absoluta. Dios les cuide. Tengan muy buenas tardes cada uno de ustedes. En esta tarde estamos bien agradecidos con Dios porque estamos nuevamente con vida. ¡Qué bendición, amigo! Porque anoche muchos pasaron al descanso. Muchas personas esta mañana no se pudieron levantar a causa de su salud, pero nosotros tenemos la vida, tenemos salud y estamos haciendo nuestras labores. ¡Qué bendición! Así que agradecemos a Dios en esta tarde por esta oportunidad que nos da nuevamente de estar juntos a través del Espíritu Santo. Que el Señor bendiga a cada familia, a cada hogar que se da cita para estar con nosotros. Dios bendiga a cada uno por nombre, Él los conoce, Él sabe la calle donde viven y por eso agradecemos a Dios porque Él toma cuenta de cada uno de nosotros. Así que siéntanse felices y contentos de que nuevamente Dios nos va a hablar a través de su palabra. Eso es lo importante. Así que en esta tarde vamos a saludar a todos los que están ahí en TV Latino, Visión 2020, como también a todos los que se dan cita en Facebook, Twitter y también todos aquellos del satélite. Que Dios los bendiga grandemente, hermanos, y que el Espíritu Santo nos dé cada día el discernimiento correcto para entender su palabra. Así que le damos la bienvenida también aquí a nuestro hermano Benedicto y nos lleva en oración. Gracias, queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes, como bien se ha dicho, pero más que todo también la bienvenida a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. Oremos. Padre Santo, gracias Señor por este momento, por esta hora tan importante, tan significativa para nuestras vidas, en el cual tú deseas comunicarnos, Señor, buenas nuevas, las noticias que tú tienes para el mundo. Y Señor, permítenos que nosotros seamos esos portavoces para poder comunicar estas buenas nuevas y que allá a la distancia, donde quiera que estén nuestros hermanos, ellos puedan, oh Dios, saber que es tu palabra, que son tus dichos, que tú deseas que el mundo conozca. Señor, danos tu bendición y permítenos que a través de este estudio tu Espíritu Santo nos pueda ayudar. En Cristo Jesús lo agradecemos. Amén y amén. Amén. Así es, hermano, qué lindo es Dios. Dios es maravilloso. Hoy tenemos un día brillante y soleado, bien bendecido. Así que estamos muy contentos y muy alegres por ello. El tema de esta tarde, la relación entre arrepentimiento y cambio de carácter. ¿Te imaginas? El arrepentimiento y cambio de carácter. Este tema verdaderamente, bueno, yo me gozo con todos estos temas. Queremos comenzar, hermana Dina. Sí, yo soy una persona arrepentida que vengo en un arrepentimiento genuino. Inmediatamente mi segundo paso es cambiar el carácter. Así Porque es. si yo me arrepiento y no cambio el carácter, ¿qué sucede? Oiga, hermano, ahora lo vamos a ver, porque dice que de esos hay muchos en el mundo. Es la mayoría. Es la mayoría. Se arrepintieron, pero nunca cambiaron su carácter. Y da el ejemplo de Faraón, y da el ejemplo de Balac, y bueno, muchos ejemplos que hoy vamos a comentar. ¿Por qué razón? El arrepentimiento es un mandato de Dios. Así es. Todos aquellos que hemos creído en Dios, Dios nos hace una invitación a arrepentirnos. Eso es lo que hace Dios. ¿Por qué razón? Porque nosotros hemos desobedecido.
Somos desobedientes por naturaleza. Simplemente porque no hemos escuchado su voz. Así. Somos desobedientes. Nosotros, mis hermanos, como vamos a leer, realmente hemos desobedecido a Dios y a sus mandamientos, a sus leyes. A sus leyes. Y si nosotros desobedecemos a Dios, a sus principios, a sus mandamientos y a sus leyes, ¿qué es lo que viene para nosotros? No, terribles consecuencias. Así es. Qué lindo que Dios es bueno, ¿verdad? ¿No sería coherente pensar que la relación perdida entre el hombre y Dios se estableciera sin la participación activa del hombre? Bueno, es necesario que cada persona en particular dé un paso para volverse a Dios. ¿Qué dice? Necesario. Es necesario. Se rompió la relación. Ustedes saben que en el jardín del Edén se rompió esa relación. Así es. Esa relación que había entre el Creador y sus criaturas se perdió. Por eso es necesario que ahora el hombre dé ese paso para restablecer esa relación y participar activamente, ¿verdad? ¿De qué? De esa nueva relación, y esa nueva relación obviamente la única manera de obtenerlo es a través de Cristo Jesús. ¿Por qué razón? ¿Cómo restaurar una relación, hermana Dina? Bueno, no hay manera si no restauramos la relación con nuestro Dios, si no reconocemos nuestro pecado, si no reconocemos que hemos faltado. Por ejemplo, no hay reconciliación. Cuando dos personas están en gran conflicto, en gran pleito, cuando hablamos de conflicto y pleito, estamos hablando de conflictos a muerte. Así es. O sea, ¿cómo se podría restablecer eso? Bueno, en la realidad, de la manera que podría ser restablecido es que, bueno, uno de ellos empiece a buscar una reconciliación, o ambos, pero en el caso. Qué difícil, ¿no? Ajá. ¿Sabe cuál es la única manera en que uno puede restablecer esa relación? Muriendo. No hay otra manera. Así es. ¿Verdad? Alguien tiene que morir. Pero cuando hablamos en este caso de restablecer una relación, recuerden que todo era armonía, esa era relación prácticamente entre el Creador y sus criaturas, era maravilloso, era una relación prácticamente única y un gran disfrute, era un gran deleite porque todo mundo se sujetaba a todo mundo, la naturaleza, los principios, todo se sujetaba, todo estaba era una sujeto, armonía total. Pero ¿qué sucedió? Ahí viene el problema. El hombre vino y esa armonía, esa relación, el hombre totalmente la destruyó. ¿Cómo la destruyó? Haciéndole caso ¿a quién? Bueno, al enemigo de Dios. Haciéndole caso al enemigo de nuestras almas. Y ahora, al hacerle caso, ¿qué fue lo que se perdió? Se perdió la relación. Y es interesante. Y no solo la relación, se perdieron muchas cosas porque el mundo entró en una situación difícil. Ahora, ¿cómo restablecer esa relación? Bueno, aquí la única manera es a morir. A morir. Aquí dice un cortito comentario. Y puesto que el arrepentimiento es un mandato de Dios, desobedecerlo tendrá graves consecuencias. Traerá la muerte. La muerte. Definitivamente. Por eso es muriendo. Esa es la única manera. Pero ¿cómo nosotros restablecer una relación sin morir? Y ahí está lo lindo del mensaje. Ahí está el mensaje. Cristo Jesús. Así es. Porque Él ya murió por nosotros para restablecer esa relación entre ¿quién? Entre el Creador, nuestro Dios Creador, y sus criaturas, nosotros. Sus criaturas. Qué lindo, ¿verdad? Es precioso en la realidad. Dice allí en Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, empezando con ese versículo, que ese es el versículo clave en la realidad, y eso es lo que nosotros debemos hacer. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Y fíjense que cuando la Biblia dice, si se humillare mi pueblo en el cual mi nombre es invocado, o sea, está hablando de los que lo invocamos, de las personas que le conocemos. Dice, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Oiga, hermano,
Una condición. Hay una condición, ¿Cuál es la condición tan sencilla, pero tan dura para nosotros, tan difícil. ¿Cuál es la condición para restablecer esa relación? Bueno, humillarse, mi hermano, no hay otra manera. Ahora, hermana Dina, ¿será que, por ejemplo, si alguien me hizo un gran daño, si alguien realmente cometió una injusticia contra mí, qué es lo que yo debo de hacer para restablecer esa relación? Bueno, si lo hizo contra usted, de todas maneras, ¿Qué debo de hacer yo? el deber nuestro es de ir nosotros a reconciliarnos porque no queremos estar con eso. Humillarnos. Humillarnos. La pregunta es, ¿quién Así quiere humillarse? Pues sí, ese es el problema. ¿Quién quiere? Y por eso estamos como estamos, en la Ese es condición el que problema. estamos. Nadie quiere humillarse. Nadie quiere no. reconocer. Miren, pero ¿por qué yo voy a pedir perdón? ¿Por qué yo me voy a rodear ante una persona? Mi hermano y mi hermana, ese es el mensaje de Dios. Para restablecer una relación tenemos que morir al yo. Así de sencillo. Hay que matar verdaderamente. Hay que morir al yo. ¿Cómo matamos al yo? Cuando alguien me ofendió, yo vengo, perdóname, aquí estoy humildemente para que tú me perdones. Tú quieres nuevamente ser mi amigo, pero ¿cómo va a ser tu amigo si me quitó la mujer? Bueno. Si me robó, si sustrajo, por ejemplo, algunos bienes de mi empresa. ¿Cómo yo voy a ser amigo? ¿Cómo yo voy a venir a humillarme ante esa persona? Bueno, pues, por eso ese es el problema. Allí es donde verdaderamente se necesita el amor de Cristo. De otra manera, ninguno puede, mi hermano. Nadie puede hacer eso. Allí tiene que reinar Cristo en el corazón o reina el yo. ¿Así? Y aquí hay un ejemplo del comentario que tenemos nosotros para este momento. Y aquí habla específicamente de un asunto en la iglesia, de algo que sucedió en la iglesia. Y dice, el Espíritu de Dios se movió a dar testimonio muy claro. Y miremos en qué consistió el testimonio del Espíritu de Dios. Especialmente durante la última reunión les presenté la necesidad de un cambio completo en el carácter. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Y cómo el Espíritu Santo, ¿qué es lo que el Espíritu Santo nos está indicando? Un cambio completo en el carácter. Si quieren ser hijos de Dios, hermana Dina, ¿qué hay un problema serio? Así es, si quieren. Dice que tiene que haber un cambio completo, no a medias, si nosotros queremos ser hijos de Dios. Y dice, en relación, y está el ejemplo, en relación en los cultos, dice, en las reuniones cuando nos juntamos con los hermanos, les dije que cuando venían ante el Señor, debían hacerlo con corazones subyugados. Miren qué importante. Así es. Y corazones, dice, reverentes. Y vamos a hablar de eso. La casa de culto era un lugar sagrado, no un lugar para manifestar malicia, crítica, descontentamiento y amargura. ¿Para qué es la casa de Dios? ¿Para qué es la casa de oración? La casa de Dios es un lugar sagrado. Es un lugar sagrado. ¿Un lugar para qué? No un lugar para la malicia, para la crítica, el descontento, la amargura. Los insté a que comprendieran la necesidad de un profundo arrepentimiento nuevamente, un profundo arrepentimiento. La confesión, ahí está el punto importante. Confesión. El abandono de pecados. Porque pecados. yo puedo confesar mis pecados, pero si no los quiero abandonar y están conmigo, ¿qué sucede? Ahí está, lo mismo estamos. Que habían ahuyentado al dulce Espíritu de Cristo en la iglesia. Mis hermanos, hay algo bien importante en todo esto. Un cambio completo de carácter. Un cambio completo de carácter implica un arrepentimiento genuino. Así es. Y un arrepentimiento genuino es cuando nosotros confesamos y abandonamos el pecado. Confesamos y lo abandonamos. Pero muchos lo confesamos y seguimos en las malas prácticas. Y ahí está la invitación. ¿Responderemos al respecto? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Porque yo puedo hacer buenas confesiones. Así es. ¿Verdad? Puedo decir, ya el Señor me ha perdonado, qué lindo, Dios te perdonó. Pero ¿realmente vas a seguir como anteriormente? ¿O solo te arrepentiste porque hubo una confrontación o porque de una u otra manera el momento fue tan propicio que te compungió tanto que te arrepentiste, pero quieres seguir, tu corazón todavía está en los caminos del mundo? Esa es la pregunta, hermana. Esa es la pregunta en la realidad. Por eso estoy aquí. El arrepentimiento es un mandato.
Es un mandato, no puede ser otra cosa. Desobedecerlo tiene graves consecuencias. Ahí así es. Y vimos cómo aquí el escritor de Segunda de Crónicas, en ese caso Moisés, dice aquí, si se humillare mi pueblo, esta es la condición. Es que esa es la ¿verdad? condición para un arrepentimiento genuino, hermano. Y oraren, dice, y buscaren mi rostro, y se conviertan de sus malos caminos. Entonces yo oiré. Hermana Dina, ¿por qué muchas veces nosotros, Dios no nos escucha? Pues por lo mismo, hermano, ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos pecados allí acariciados que no los hemos confesado, tenemos problemas dice, con los hermanos. En Primera de San Juan, capítulo 1, verso 9, dice, ¿qué es lo que debemos de hacer? Ahí nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de San Juan 1, 9. Ahí está, no, o sea, el problema, mire, si confesamos, dice. Y yo voy a decir algo que en la realidad a veces nosotros pensamos que nomás es de ir a Dios y decirle, Señor, perdóname. Tenemos que hacer arreglos con los hermanos, con las personas, porque si no estamos lo mismo, quedamos lo mismo, en el mismo lugar. No hay arrepentimiento genuino. Es importante que nosotros... Es que es muy obvio, mi hermana Dina. Por eso la Biblia dice... Aquí habla. Confesamos. Confesar, que es confesión. ¿Por qué razón? Porque el culto es un lugar donde los corazones deben ser subyugados. Correcto. Debe haber reverencia. Pero ¿qué sucede cuando yo no he tenido un arrepentimiento genuino? Todavía hay malicia y crítica conmigo, hay descontento, hay amargura. El cristiano debe ser el hombre más feliz de la tierra. Así es, correcto, sí? así Pero es. Dice el Señor, si confesamos nuestros pecados, porque si no confiesas el pecado, ¿qué sucede, hermana Dina? Mire que si no se confiesa el pecado... Proverbios 28:13. Allí dice en Proverbios 28, dice así. Si no confesamos nuestros pecados, ¿qué sucede en Proverbios 28:13? Ese sí es un problema bien serio. Dice, no prospera, dice. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es un consejo por eso es que es un mandato sabio. Desobedecerlo trae grandes consecuencias. ¿Qué tenemos que hacer? Mi hermano, usted quiere prosperar en su vida espiritual y en esta tierra, ¿qué tiene que hacer? Usted no tiene que cubrir sus pecados, al contrario, los tiene que confesar. ¿Por qué razón? Y no solo eso. Dice, ¿qué tenemos que hacer? Tiene que haber un cambio en nuestro carácter. Porque yo confieso y mi carácter sigue siendo el mismo. Yo no he cambiado más que únicamente un momento nada más. No, pues sí, fíjese lo que dice el verso 14, porque leímos el 13. El verso 14 dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. O sea, siempre teme a Dios. Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Y eso es... ¿Cuánto pueblo cristiano hoy en día tiene endurecido su corazón? Ya, es que verdaderamente... Hoy en día, usted, hermano, ¿usted qué está diciendo? ¿Que mi corazón está endurecido? Así. ¿Por qué razón? El verso 14, ¿qué fue lo que usted leyó, hermana? El 14, pues bueno, sí. Usted leyó el 14 Bienaventurado el hombre que siempre teme a Jehová. ¿Qué es temer a Dios? O sea, wow. ¿Qué es temer a Dios? Es guardar sus mandamientos. Guardar sus mandamientos. Tan sencillo el mensaje prácticamente. Yeah. Así que, dijo el apóstol Pablo, así que arrepentíos y conviértanse al Señor ahí en Hechos 3:19. Arrepentíos y convertíos, dice. Pues sí, porque... ¿Para que qué? Para que sean borrados vuestros pecados. Para que vengan los tiempos de ¿qué? De refrigerio. Ahora, ¿qué es un tiempo de refrigerio? O sea, viene el tiempo de paz, de tranquilidad. Refrigerio es cuando nuestra vida está en armonía con Dios y con mi hermano. Así es. Ese es un refrigerio, porque no hay es. cosa más dura, hermana Dina, que estar uno peleado con Dios y peleado con el hermano. Exacto, uno eso está en es guerra, peor, eso sí. Uno está sobresaltado. Por eso dice, para que vengan tiempos de refrigerio, para que venga, entre otras cosas, la lluvia tardía a mi vida. ¿Qué es la lluvia tardía? La lluvia tardía es
la misma presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros. ¿Para qué? Para capacitarnos, para instruirnos. Y si hay pecado en nosotros, para convencernos de pecado. Para convencernos de pecado. Pues sí? eso es el trabajo del Espíritu Santo, y yo creo que el Señor conoce cada corazón, cada hijo suyo, y sabe que esto que estamos estudiando hoy es lo que no nos deja crecer, hermano. Por eso estamos en la condición que estamos, enanos espirituales. Porque hay mucho dentro de nuestros corazones, de nuestra mente, que no hemos confesado, no hemos entregado todo sin reserva a Dios. Todavía tenemos, como dice allí, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Ese es el problema. Vamos a estar cayendo siempre en las manos de ese desgraciado maligno, ¿verdad? Del lazo subyugador, sí, prácticamente. ¿Como consecuencia de qué? Del pecado. Mire, hermana Dina, es bien sencillo. Mire, hermana Dina, yo le voy a decir a usted, ¿qué es lo que hace Satanás? Satanás solo tira la red, ¿o no? Pues sí, él no puede hacer nada. Mire, él puede volar encima los pájaros de nosotros, pero no pueden hacer nido. Es igual Satanás. Satanás no puede empujarnos a hacer lo que nosotros no puede hacer nada, a menos que nosotros le demos la oportunidad. Eso es ¿Por qué razón? Nosotros tenemos un enemigo. Sí, es cierto, hay un enemigo, pero ese enemigo ya está vencido. Está vencido, yo siempre digo. Pero ahora la pregunta es, nosotros le damos poder. Porque el enemigo todavía se enseñorea de nosotros. Porque nosotros le damos el poder. ¿Verdad que sí? No hay otra alternativa, hermano. Ahora dice, hablando de un testimonio, el comentario dice, usted, hermano, no honra la causa de la verdad. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no honramos la causa de la verdad? Dice, es preciso limpiar la fuente para que la corriente sea pura. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Es preciso, es necesario. Limpiar la fuente para que la corriente sea pura. Correcto. Ahora, la pregunta, hermana, aquí en este caso es, ¿qué fuente vamos a limpiar? Bueno, esto que hay aquí, este perverso. El corazón. O sea, la mente, el corazón. Todo dimana del corazón, ¿verdad que sí? Así es. Entonces, tenemos que limpiar la fuente de qué, del corazón. Para que lo demás, ¿qué? Las corrientes que salgan de nosotros sean puras. Así es. Y aquí habla de muchos ejemplos. Y le voy a poner algo. Mientras buscamos la cizaña en el jardín ajeno, ¿qué es lo que pasa con nosotros, hermana Dina? ¿Qué es lo que andamos buscando? Buscamos todos los males de otros. Queremos arrancar la cizaña en tierra ajena. ¿Se podrá? ¿Cómo lo vamos a arrancar si tenemos la viga en nosotros? Imposible. Es terrible. Por eso el Señor Jesús dijo, ¿qué dijo el Señor cuando vinieron aquellos y le dijeron, arrancamos la cizaña? ¿Y cuál fue la instrucción de Dios? No, déjalos que crezcan juntas. ¿Por qué razón? Porque tienen que crecer juntos, mis hermanos. ¿Por qué razón? Aquí dice, mientras busca la cizaña en el jardín ajeno, ha descuidado el suyo propio. Así ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermana Dina? Bueno, cuidar nuestro propio. No, no, hermano, usted está equivocada. Yo debo de cuidar al hermano. Sí, es cierto. Yo debo de reprender al hermano. Yo debo de decirle al hermano que él sea santo. ¿Verdad que sí? No, yo tengo que darle el ejemplo, hermano. Por eso dice la palabra. Si no, ¿para qué? ¿Verdad? Y ahí es donde estamos equivocados. Ese es el problema. Ahí está nuestro mal entendimiento del evangelio. ¿Por qué razón? Primeramente, y bueno, no sé si estará ese texto bíblico. ¿Qué es lo primero que tenemos que sacar? Sacar la viga que está en nuestro ojo. La viga que está dentro. ¿Por qué razón? Somos buenos para ver los errores de los demás, pero para ver los errores de nosotros, ¿qué sucede? No, porque no los podemos ver, hermano. La verdad, nosotros no podemos ver esa paja que está. No juzgues para que no seáis juzgados. Sí, es una instrucción. Y luego sigue diciendo, porque con el juicio con que juzgás seréis juzgados. Y con la medida con que medís, serás medido. ¿Verdad que sí? Serás medido. Ahora, luego sigue, porque ahí. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Qué te parece? Es una pregunta y termina. Y luego dice,
O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hermana, ¿Qué le parece? Hermana Dina, le voy a decir una cosa. Yo soy muy experto, hermana, en sacar la viga de mi prójimo. Me volví tan experto. Feo. ¿Saben una cosa? ¿Y qué cree que pasó? Como dice acá, descuidé. Soy muy experto para sacar la viga de mi hermano, pero ¿sabe una cosa? Estaba descuidando mi viga que yo tenía aquí. Ese es el problema. ¿Cuál es mi prioridad? Primero es sacar mi viga. Primero Esa es mi prioridad. Vida. Así y después, si me queda tiempo, que no creo que me quede tiempo y el resto de mi vida, hermana, sacar la viga del hermano. Así es. Por eso dice aquí, debe de esforzarse diligentemente para construir un carácter sin mácula. Mientras yo estaba preocupado, hermana Dina, sacándole la viga a los demás, ¿qué cree que pasaba? Mi carácter estaba totalmente destruido y descuidado. Pues sí. Y sabe, y mire que dice el consejo, corre el temible peligro de no conseguirlo, de no formar un carácter Exacto. simétrico. ¿Y cómo lo voy a conseguir que no ve que estoy afanada mirando el hermano, mirando el problema de él? Sus errores. Y mirándole todo lo que ha habido por haber de él. Claro. Si pierde el cielo, lo perderá todo. ¿Quién es el responsable? ¿Mi hermano? No. ¿Por estar sacándole la viga? No, es usted. Yo soy el responsable. Ambos deben hacer limpieza en el templo del alma. Correcto. Tanto mi hermano como yo debemos hacer limpieza del templo del alma. Porque ¿cómo está este templo? Por estar sacándole la viga al hermano, ¿cómo está ese templo? Descuidado. Pues descuidado. Sucio. Descuidado. Porque se ha ensuciado terriblemente. ¿Y por qué? Mire, hermana, es bien sencillo el concepto. Cuando usted le está sacando la viga, la paja al hermano y está sacando toda esa suciedad, ¿quién se está contaminando? ¿Él o usted? Pues yo. Yo me estoy contaminando. Así es. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Así es. Se ha ensuciado, dice, terriblemente. Sus mentes están pervertidas. Así, correcto. ¿Verdad que sí? ¿Y cuál es el consejo de Dios? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Correcto. ¿Qué tenemos que hacer? Miren, hermana, y mire, hermana Dina, mire qué dice esto. Esto está, pero qué bueno. Desconfíen de ustedes mismos y sean celosos. Yo creo que eso es lo que necesitamos. Pero nunca usen sus lenguas para expresar los celos que sus corazones sienten hacia otros. Oiga eso, oiga eso. Eso es terrible. Mire, desconfíen de ustedes mismos. Pero ni siquiera de mi sombra debo de confiar. No, pues sí. Sean celosos, pero nunca usen su lengua para expresar los celos que sus corazones sienten hacia otros. Y eso es terrible, que la verdad de las cosas que... Y nuevamente dice el consejo. ¿Se acuerda que hicimos que fue lo que dijimos en Segunda de Crónicas 7:14? Si humillare mi pueblo. Si humillare mi pueblo, sí? Sobre el cual mi nombre es invocado. Si se humillare. Y dice, tienen ante ustedes una gran tarea que hacer. ¿Cuál es esa tarea? De limpiar el alma. Humillarse tanto ante Dios que Él acepte su arrepentimiento. Cuando yo estoy sacándole la viga del ojo de mi hermano, ¿sabe una cosa? Yo estoy realmente haciendo un trabajo, hermana Dina, que no me corresponde. No es que ese trabajo no es mío, no, es un trabajo del Espíritu Santo, es un trabajo de Dios. Por eso yo debo de humillarme delante de Dios y aceptar, para que Él me acepte. Tengo que venir con un gran arrepentimiento. Hasta este momento ustedes han sido oyentes, dice, pero no han pasado a la acción perseverante ante el mundo. Imagínate. Porque hemos sido oyentes. Porque nosotros, nuestro trabajo es ¿qué? Estar ¿qué? Sacándole la viga al hermano. Sacando la viga del hermano. Pero cuando yo deje de hacer esto y venga a ocuparme en mí, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora yo sí realmente estoy haciendo lo que Dios necesita que yo haga. Correcto. Limpiar el templo del alma. Sí. Amén, hermana Dina. Amén, eso es así. Dice, una y otra vez ha admitido que estaban equivocados. Nos hemos equivocado. Claro. Hemos hecho eso. Todo el tiempo hemos estado. Pero la mente carnal ha permanecido inamovible, dice. O sea, a pesar que estoy haciendo eso, mi mente sigue igual. Los sentimientos han provocado pequeños cambios, pero no han habido una reforma del principio. Y aquí está la clave, mi hermana. Ahí está. Es cierto, ha habido sentimientos, quizás yo he tenido confrontaciones, pero ¿qué es lo que no ha habido en mi vida? Una reforma.
¿Y qué es una reforma? Una reforma es un cambio total, completo. Así es. Para que se me quite de mi corazón, recuerde que el corazón es el problema, ¿no? Para que se me quite toda malicia, toda crítica, todo descontento y toda amargura. Así es. Qué bendición más grande, ¿verdad? Qué lindo, fíjese, el Señor también, Él nos anima. Tanto nos enseña todas estas cosas que es necesario tener verdaderamente un arrepentimiento genuino, como el Señor dice allí en Segunda de Crónicas, capítulo 30 y verso 9. ¿Será que todavía hay una oportunidad para el hombre? Dios nos da cada día, por eso yo digo, cada día es una oportunidad que el Señor nos da. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos harán misericordia delante de los que los tienen captivos. Y fíjate, mira lo que está hablando, de lo que está hablando. Y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente, misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a Él. Ah, qué lindo eso. La verdad dice, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso. Eso es que verdaderamente. Y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volvéis a Él. Volvieres a Él, sí. ¿Cuál es el trabajo de nosotros, mis hermanos? Encontrarnos otra vez con Volvernos Dios. a Él, volvernos. Ese es el consejo de Dios. ¿Por qué razón, mis hermanos? Nosotros estamos aquí con un propósito. Hay una razón, hermana Dina, por el cual nosotros estamos en esta tierra. ¿Y cuál es esa razón? San Mateo 3:8. Ahí está la razón. Así es, dice. Vamos a San Mateo 3:8. Ahí está la razón de nuestra vida, el propósito de nuestra vida. ¿Qué dice? Haced pues frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Así es. ¿Cuál es la razón de nuestra vida? Porque nos hemos apartado de Dios desde el mismo principio. Si nosotros nos apartamos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Frutos dignos. Cuando hablamos de un fruto digno, ¿qué es un fruto, hermana Dina? Pues algo bueno que hacemos, algo que a Dios le agrada. O sea, digamos, si antes nosotros no tomábamos en cuenta a nuestro hermano, ahora lo hacemos, ahora nosotros cuidamos de él, pensamos en que si necesita le auxiliamos. Esos son frutos de arrepentimiento y de gracia delante de Dios. Un fruto para que sea codicioso, agradable al paladar y que sea rico en todo, ese fruto tuvo que pasar un proceso, ¿verdad? Claro, así ¿Cómo comenzó? Comenzó con una semillita. Y esa semillita cayó a la tierra y tuvo que morir para que naciera una nueva planta, ¿sí o no? Así es, correcto. Ahora la plantita comenzó a crecer. Pero esa plantita, si nosotros no la regamos con la palabra de Dios, así es el ejemplo que dice el apóstol, fruto digno de arrepentimiento. Si esa plantita no la regamos con la palabra de Dios, si no estamos en una comunión constante con Dios, tarde o temprano viene el sol. ¿Y qué sucede con el sol? Pues muere. Entonces esa plantita necesita ser regada todos los días. O sea, esa plantita necesita ser cultivada. Esa plantita necesita quitarle las malezas que hay. O sea, malezas son cosas que nosotros hemos hecho y que todavía están arraigadas en nosotros. Así es, correcto. ¿Verdad? Entonces hay que ir ¿qué? Quitando cada maleza y la plantita va creciendo. Y la plantita va creciendo y ahora esa plantita comienza a echar ¿qué? Sus pequeños frutitos. Pero esos frutos necesitan todavía alimento. ¿Necesitan qué? Toda la fuerza del agua, necesitan nutrientes, la palabra de Dios. Amén, así es. Venir a tener reuniones familiares con nuestros hermanos, y ahí se está alimentando uno. Y ahora, mi hermana, ya está el fruto. Ahora ya está el fruto. Un fruto agradable, delicioso. Ese fruto es agradable ¿para quién? Para los hermanos. Porque los hermanos quieren comer de ese fruto, de lo que tú tienes. ¿Verdad? Un buen temperamento, como dijimos aquí, un buen carácter. Eres benevolente, eres bueno y tienes todas las características prácticamente de Dios. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque cada vez que tú ibas creciendo, ¿qué era lo que iba muriendo? Iba muriendo algo. Iba muriendo el yo. Iba muriendo el yo. Así es. Porque tú viniste un día a un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento genuino, hermana Dina, es morir al yo. Sí, que ya no prevalezca yo, sino prevalezca ¿quién? Cristo en mi vida.
¿Verdad que sí? Qué lindo, porque Dios dice que debemos de aprender de Él. Eso es lo maravilloso. Y mire el comentario que allí. dice. Ajá. Dice, el hombre que en su alma, o sea, que no dé buenos frutos de arrepentimiento, el hombre que en su alma, con una vida corrupta, o sea, cuando no damos frutos dignos de arrepentimiento, tenemos una vida corrupta. Así es. Dice, ha desfigurado la imagen de Dios. Con el esfuerzo humano no puede operar un cambio radical en sí mismo. No podemos por nosotros mismos. Necesitamos una relación, regar esa plantita. Dice, Así es. debe de aceptar las provisiones del Evangelio, la palabra de Dios. Así es, correcto. Se debe de reconciliar con Dios con la obediencia a su ley y la fe en Jesucristo. Miren qué lindo, ¿no? Me reconcilio con Dios en obediencia a su ley y en la fe en el Señor Jesucristo. Y a partir de ese momento, mi vida, su vida, debe estar sometida ¿a qué? Al gobierno de un nuevo principio. ¿Cuál es ese nuevo principio? Una nueva vida en Cristo Jesús. Así es, correcto. Mediante el arrepentimiento, la fe y las buenas obras para perfeccionar un carácter justo. Mis hermanos, cuando hay un verdadero arrepentimiento, cuando tengo una fe genuina, y hemos hablado de esas fe, ¿verdad? Y buenas obras, ahora mi carácter, ¿en qué se convierte? En un carácter justo. Qué Y dice, lindo. y por los méritos de Cristo, reclamar, cuando yo tengo un carácter justo, digno delante de Dios, reclamo los privilegios de ser hijos de Dios. Porque mi hermana Dina, yo no puedo ser hijo de Dios si estoy en desobediencia. ¿Cómo voy a ser un hijo de Dios? Claro que no, ¿Verdad que así sí? es, correcto. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer yo? Un arrepentimiento, una fe genuina, ¿y qué? Y las buenas obras para perfeccionar mi carácter, para tener el privilegio de ser hijo de Dios. Si aceptamos los principios de la verdad divina y les damos un lugar en nuestro corazón, ¿a qué es lo que tenemos que darle lugar en nuestro corazón? A la verdad divina. A la verdad divina. ¿Verdad que Muy sí? importante eso. Nos llevarán a una altura tal de excelencia moral que jamás hubiéramos siquiera imaginado. Amén, hermanos. Wow. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, dice el Señor. Pero sabemos que cuando Él se manifiesta, seremos semejantes a Él. Ahí vamos a adquirir la imagen de Cristo Jesús. Porque le veremos tal como Él es. Como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, dice, en Él se purifica como se Él purifica a sí es mismo. puro. Así es. Así limpio. como Él es puro. Así es. Hermana Dina. Por eso es que Jesús. Qué lindo, dijo, ¿verdad? Así es. ¿Todo dónde comienza? En un arrepentimiento En genuino. un arrepentimiento Ahí genuino. comienza todo. Y allí empieza, como dice aquí, a partir de ese momento su vida debe estar sometida al gobierno de un nuevo principio. Amén. Y fíjese lo que dijo Jesús aquí en su palabra. Ir pues y aprender lo que significa misericordia. El resultado es un hombre misericordioso. Mateo 9:13. 9:13. Y dice, id pues y aprended, dice, lo que significa misericordia. Y luego dice, misericordia, misericordia. Dice, id pues y aprended lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Y sabe que ese versículo es muy importante, porque imagínese usted que si Dios dijera, bueno, yo no vine a llamar a los pecadores, sino a los justos, quedaríamos todos destituidos. Por eso dice, a partir de ese momento, el comentario que usted leyó, a partir de ese momento su vida debe estar sometida al gobierno de un nuevo principio, mediante el arrepentimiento. Sí, hermano. Pero para poder, qué lindo lo que dice Dios, el Señor ese en su consejo. palabra, hermana Dina, lo que le está diciendo, ¿será que es difícil? Porque ¿qué es lo que desea Dios? Según San Mateo 9:13 dice. Bueno, recuerde que Dios lo único que desea es la felicidad del hombre.
Dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué es lo que quiere Dios? O sea, que hagamos. Que hagamos misericordia. Y no sacrificios. Pues Ahora, sí, porque... ¿qué es misericordia, hermana? Misericordia, bueno, hacer misericordia es totalmente diferente a un sacrificio. Miren, por supuesto, él lo dice el verso, Ajá. pero misericordia, mis hermanos, es el Señor Jesucristo dice que es misericordioso. ¿Por qué Él es misericordioso? Misericordioso, Porque Él, mire, ¿cómo es usted, tardo hermana Dina? para la ira. ¿Cómo soy yo? Exacto. ¿Cómo es el mundo? Pecador, y Él tiene misericordia, Él aún tiene siendo misericordia. pecadores, tiene Así misericordia. Pero como yo les dije a ustedes, lo que yo quiero ser, lo quiero buscar en el hermano. Lo quiero hacer en el hermano. Yo quiero que el hermano sea justo, mi hermano sea limpio, mi hermano conozca la verdad. Pero ¿y yo? Ah, exacto, ahí está el problema. Ahí está. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en gran misericordia. Así es, misericordia correcto. es qué gran amor que Dios ha tenido para el mundo, para nosotros. Él tiene misericordia de nosotros porque Él no quiere que nadie perezca, dice. Él no quiere que nadie perezca, Él quiere que todos lleguemos al arrepentimiento. Eso es lo que quiere el Así Señor es. prácticamente. Y Por fíjate, eso ahí en 2 de Pedro, vamos a 2 de Pedro 3:9. Segunda de Pedro capítulo 3, 9. ¿Qué promesas el Señor nos ha dado? Vamos a ver qué dice el Señor ahí. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cómo sería un mundo si todo se arrepintiera? Pero imagínese usted que sería maravilloso eso, qué Sería, lindo sería estaríamos eso. en el Edén restaurado. La pregunta, ¿no es ese el plan de Dios? Pues sí, ese es el plan de Dios y por eso es que yo creo que Dios ha tenido tanta misericordia con nosotros ahora, porque eso es que lo necesitamos. Yo quería comentar este comentario que está aquí, que está muy bueno. Dice Testimonio para la Iglesia, tomo 5. Dice así, hay demasiadas confesiones, ¿sí o no? Sí. Luego dice, como la de Faraón, cuando sufría los juicios de Dios. Hay demasiadas confesiones de la misma manera que Faraón, cuando veía que estaban muriendo sus primogénitos y él estaba en problemas, su consecuencia, él se arrepentía, ¿sí o no? Sí, así lo hacía. Reconoció su pecado para escapar de un castigo mayor. ¿Qué dice? ¿Qué hizo Faraón? Reconoció su pecado para escapar de un castigo mayor, pero volvió a su desafío contra el cielo. Tan pronto como las plagas cesaron. Ahora, ahí hay una pregunta, es hermana Nina. Importante esto, fíjese. Ahora, ¿qué es un desafío contra el cielo? Ajá, pues sí, es que allí es un desafío, ok, yo me voy a arrepentir, pero bueno, yo voy a seguir haciendo lo que yo quiero. Mi hermana Imagínate. Dina recuerda algo bien importante, ¿no? Alguien desafió a Dios. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo desafiamos a Dios? Pues de esa manera, hermana, no confesando nuestros pecados, Miren, siguiendo. ¿cómo desafiamos a Dios? Bien sencillo, hermana Dina. ¿Sabe cómo yo desafío a Dios? No guardando los mandamientos. Sí, pues sí. Si yo no guardo los mandamientos, imagínense que yo, en este estado, yo vivo en California. Si en este estado yo diría, a mí me vale todas las leyes del estado de California. Yo soy un desafiante directo, me convierto en un gran desafiante contra las leyes del gobierno de California. Haciendo la voluntad. Y ahora me agarran y digo, yo hago lo que se me da la gana y sigo haciendo lo que se me da la gana. Es un desafío. Como consecuencia, yo tengo que pagar ¿qué? El juicio de este estado. Así es, correcto. Si yo no guardo los mandamientos de Dios, es un desafío contra Dios. ¿Y qué sucede, mi hermana? Bueno, Dina? también vamos yo voy a pagar las consecuencias del juicio de Dios. Del juicio así de de Dios. sencillo. Bien sencillo, pero que sí? así es bien difícil. Dice. Y ahora siga leyendo, sigue hay otro personaje. fíjese. La confesión de Balaán fue de carácter parecido, se parecía, ¿no? Lleno de terror por causa del ángel que obstruyó su camino, espada en mano, admitió su culpa por temor a perder la vida.
este Balaam, bueno, todos sabemos que iba, ¿verdad?, camino en la burrita, ¿no? Y de repente se le apareció el ángel. Y ese gran que le dio tanto miedo a él, pues sí, dice allí que igual el arrepentimiento que él tuvo, dice, no hubo un arrepentimiento genuino por culpa, por temor a perder la vida. Por el pecado. Dice, por el pecado, ninguna ninguna contrición hubo en su corazón, ningún cambio de propósito, ningún aborrecimiento del mal, oiga eso, y ningún valor o virtud en su confesión. Sí confesó, ¿verdad? Wow, sí confesó. No, pues sí, confesaban. ¿Faraón confesó? Sí, ¿Verdad que sí? Así es. Pero ellos, ¿por qué confesaban? No era por temor a Dios. No. ¿Era por qué? Era por el temor miedo que iban a morir. ¿Verdad que sí? Eso era el problema. Bueno, sigamos a otro personaje. Luego dice, Judas Iscariote, después de traicionar a su Señor, se fue a donde los sacerdotes exclamando, yo he pecado, he entregado sangre inocente. Pero esta confesión no era de un carácter tal como culpable por un tremendo sentido de... No, perdón. El carácter tal como para encomendarlo a la misericordia de Dios. Así, correcto, ok. A la misericordia de Dios. Salió forzada de su alma. Lo que él estaba diciendo, salió forzada de su alma. Culpable por un tremendo sentido de condenación y una horrenda expectación de juicio. Mi hermana aquí nuevamente otra vez se vuelve a repetir. No era por temor a Dios, sino era por temor a perder su vida. Por eso dice aquí, culpable de un tremendo sentido de condenación. Él se sentía, pero sabe una cosa, y ahí dice, las consecuencias que le acarrearían extrajeron este reconocimiento de su gran pecado. ¿Cuál es el punto? Las consecuencias. Las consecuencias, las consecuencias. ¿Dónde íbamos a caer? No un lamento profundo. O sea que allí no había y desgarrador dentro de su alma, porque había entregado al Hijo de Dios para que fuese encarnecido, azotado y crucificado, porque había entregado al Santo de Israel en manos de los hombres malvados y sin escrúpulos. Oiga eso. Su confesión fue inspirada solamente por un corazón egoísta y entenebrecido. Qué triste, ¿no? Los seres humanos hoy en día, mis hermanos, dicen, mi hermano, yo no tengo ese corazón egoísta, yo no tengo ese corazón entenebrecido. La pregunta es, ¿será que no? Bueno, siga leyendo ahí abajo, lo de aquí. ¿Verdad? ¿Será ahí que está, no? Ahí está. Y miren. Desde ese momento. En el azul, ¿verdad? Sí, en el azul. Yes. Bueno, muy bien. Y desde ese momento, ¿cuál fue el momento? Cuando Adán y Eva cayeron. Todos los hombres hemos caminado por la misma senda de Adán y Eva. Todos hemos caído un día en las manos ¿de quién? De Satanás. Por las vislumbres que Satanás nos ha, ¿verdad? Y ahora la pregunta es, en todos nosotros está arraigada esa misma rebeldía contra Dios. Eso sí. ¿Qué es lo que hay en nosotros, hermana? Eso es la que... Yo pensé que yo ya no era rebelde. Pues no, fíjese, ¿verdad? ahí está. Ahí está. En todos nosotros está arraigada esa misma rebeldía contra Dios. Pero es interesante. Cada vez que Dios nos manda hacer algo o nos prohíbe hacer alguna cosa, ¿cómo reaccionamos? No, pues... Inmediatamente surge en nosotros el deseo de hacer todo lo contrario. Todo lo contrario. Wow, hermana, esa es la naturaleza nuestra, es nuestra realidad. Esa es nuestra realidad, así es. Por eso, miren, es importante. Y miren, ¿qué fue lo que hizo Adán y Eva? Examinemos ese detalle para ir terminando. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué declaración ellos hicieron? Y dice, el pecado es una declaración de guerra contra el soberano Rey del cielo. Así es. Es una declaración de guerra contra el soberano del cielo. Así es. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén,
no solo estaban rechazando la autoridad de Dios. Imagínese. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy nosotros? Rechazando la autoridad de Dios. Nosotros hemos hablado de Judas Iscariote, qué malvado hombre, ¿no? De Balaán, de Faraón. ¿Y nosotros? Pues sí, ese es el problema. ¿Verdad que sí? No estaban rechazando la autoridad de Dios sobre sus vidas, sino que también estaban expresando su intención de ocupar su lugar. ¿Se imagina? Hermana Dina, qué interesante. Queremos nosotros destronar a Dios cuando nosotros, mis hermanos, venimos con el hermano queriéndole quitar la viga nuevamente. Así ¿Qué es lo que correcto. estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ocupando el lugar de Dios. Hermana Dina, Ocupando el lugar de si el Dios. Señor dijo de la siguiente manera, miren, ¿cómo lo dijo el Señor? Si el juicio, la crítica, la condenación, todo esto, dice el Señor Jesús, lo va a hacer en aquel día que ¿Ya? todavía no ha llegado, en el juicio. La pregunta es, ¿por qué yo hoy lo he de hacer? Bueno, porque nosotros ¿Por siempre qué? queremos ser... Queremos ocupar el lugar de Dios. Dios. Todo el tiempo queremos ocupar el lugar de Dios. Lo que el diablo les garantizó es que si desobedecían a Dios, lograrían ser como Dios. Así es. Esto es lo que les dijo. Sabe Dios que el día, ahí en Génesis 3:5, sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien, y el mal. Correcto. Y mire, la criatura se levantaba contra el Creador. Imagínese. A desobedecer lo que fue lo hizo, se levantó contra el Creador en un acto de rebelión. Rechazaba la voluntad de su hacedor para imponer la suya propia. Así es, correcto. Ignoraba lo que Dios había dicho con la intención de hacer prevalecer sus propias ideas. Mi hermana Dina, es que yo tengo la razón. Mi hermano, usted anda mal. Yo tengo la razón. Se atrevía a proclamar su propia autonomía e independencia, eliminando a Dios de su vida. ¿Qué es lo que hemos hecho los seres humanos? Somos autónomos. Eso es el problema nuestro. Independientes. Hemos eliminado a Dios de nuestras vidas. Correcto. Podemos decir, por lo tanto, que el pecado es un desafío arrogante del hombre en su deseo de ser igual a Dios. Eso Así es, eso es pecado. Wow, qué cosa más impresionante. Qué terrible, ¿verdad? Pero Dios nos da la medicina, hermano, qué lindo que Dios nos da la medicina allí en Santiago, capítulo 4 y verso 8. Qué lindo Dios. Ahí está la medicina. Ahí está la medicina. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. No importa si nosotros estábamos en esa condición. Puede ser que hemos estado así, ¿verdad? Porque sí, la verdad que si lo dice Dios es porque así lo hemos hecho y tal vez todavía estamos ahí. Pero dice la Biblia, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos. Y vosotros de doblado ánimo, purificad vuestros corazones. Ahí está, muy importante. Lavémonos las manos con la palabra de Dios y limpiemos nuestro corazón. Qué lindo Dios, con qué el poder maravilloso del Espíritu Dios. Santo Dios de es maravilloso, verdaderamente. Y ahora un último acerca de qué es arrepentimiento. El arrepentimiento implica abandonar nuestra independencia de Dios. Tenemos que ser dependientes de Dios. Así es. Nuestra enemistad y rebelión contra Él, para volvernos a su justicia, o sea, a sus mandamientos. Esto nos llevará a aborrecer el pecado. Así es. Si nosotros amamos los mandamientos, nos volvemos a los mandamientos, aborrecemos el pecado. Ya no vamos a matar, no vamos a adulterar, pero también a un deseo positivo de hacer la voluntad de Dios. Mire, hermana Dina, no solo es volver a los mandamientos, sino también ahora es que es hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Se trata de una decisión firme y consecuente de cambiar de bando. Amén. ¿Quién gobernaba mi bando? ¿Quién estaba a quién yo servía? Pues sí, el enemigo. A Satanás. Ajá. Implica pasar el reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. El apóstol Pablo explicó lo que esto implicaba en los siguientes términos. Dijo él en Colosenses 1, verso 13 y 14. Dice: Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Qué lindo, así es. Así es, mi querido amigo, hermana que estás allí. El Señor nos ama mucho. Él quiere que nosotros cambiemos nuestra manera de vivir, de tratar a nuestros hermanos, de estar mirando a nuestros hermanos, que los miremos con amor siempre, con paciencia, como Dios tiene paciencia con nosotros. Con misericordia, dijo. Así, con misericordia. Así que
Que Dios nos ayude y que el Espíritu de Dios siempre pueda guiarnos a hacer la verdad. Amén. Oremos. Padre Santo, muchas gracias, Señor, por la bendición de tu palabra. Gracias, Señor, porque si no fuera por ti, Señor, verdaderamente nunca aprenderíamos estas cosas. Ayúdanos para Gracias, que Señor. cada día nosotros podamos llevar esto a la práctica, que esto no caiga en saco roto, que pueda ser para bendición nuestra y de todos aquellos que están a nuestro alrededor. Quédate con nosotros en esta Amén, tarde. Dios. Bendice a los hermanos, a todos aquellos, Señor, que con gozo, con alegría, toman a bien escuchar estos mensajes. Amén, que así sea. Que el Espíritu de Dios los guíe siempre a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén. 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 Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde.